Y para debatir sobre este y otros temas, le damos la bienvenida a Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN, y a Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, a quienes, bueno, les agradezco a ambos aceptar esta invitación. Muy buenas noches. Vamos a conocer las reglas de este encuentro. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así. De todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones o preguntas breves. Bien, si me lo permiten, voy a ir directamente a la primera pregunta de esta noche. Quisiera comenzar recuperando este tuit de Mariana de hace unos días y que volvió a circular a partir del domingo, en el que antes de conocer el contagio de López Obrador, ella escribió: seré breve, no le creo nada a López que aún no se haya vacunado, pero nada. Lo quiero mencionar porque me recuerda un poco a quienes hoy niegan que el presidente está enfermo. ¿Qué has pensado sobre este comentario que hiciste, Mariana? ¿No habría que creerle al presidente ni siquiera que esté vacunado y ahora tampoco que esté enfermo? ¿O cómo estás viendo las cosas, Mariana? Bueno, primero me parecería delicadísimo, Hernán, que el presidente pudiese estar engañando al pueblo mexicano con respecto al contagio de COVID. Yo espero que si esté enfermo, no creo que con la salud, que con su propia salud el presidente de México estuviese jugando. Lo que sí he insistido en diferentes ocasiones es en el tema de la vacuna. Desde hace tiempo llegó la vacuna a México, incluso se hablaba de que ya circulaba tanto la vacuna rusa como la china. Me parecería muy complicado que el presidente de la República no se hubiese vacunado, pero lo que sí preocuparía es que se hubiese vacunado y que no haya funcionado esa vacuna. Por eso se me hace tan delicado que en temas de salud se le trate de engañar al pueblo mexicano. Se me hace tan delicado que López-Gatell esté jugando con la salud de los mexicanos. Luis Guillermo, ¿cómo ves esto que dice Mariana Gómez del Campo? Me parece que es muy genuina la preocupación de los sectores opositores sobre el estado de salud del presidente y sobre la estrategia nacional de vacunación y la estrategia sanitaria en general del gobierno mexicano. Y me parece que es sano que se manifiesten en este sentido. Lo que no me parece profesional y sobre todo no me parece bueno para el país es que esta duda, esta oposición se manifieste desde creencias y no desde pruebas fehacientes, no desde hechos comprobados y comprobables, porque entonces caemos en la especulación. Y para la especulación, todos lo sabemos, pues hay un margen amplísimo en el que caben la mentira, la desinformación y, por supuesto, la tergiversación. En un diálogo público, me parece que estamos obligados a la seriedad. Bien, Luis Guillermo, ahora quisiera mostrarles este tuit de Jorge Suárez Vélez, que comentó lo siguiente: nadie gana con el contagio de López Obrador. Sería ruin desearle el sufrimiento de cientos de miles de mexicanos. Ojalá, sería ruin desearle el sufrimiento de cientos de miles de mexicanos. Ojalá, sin embargo, que sí despierte su empatía. A ver, todos sabemos que lo que se dice antes de un pero o un sin embargo, en realidad no es más que un relleno en el mensaje que se quiere transmitir. Es casi como decir, con todo respeto, eres un estúpido, ¿no? Sin embargo, no es el único de los mensajes que llama a que López Obrador tenga empatía. ¿Qué opinan de estos comentarios? ¿Por qué creen que varios en la oposición y en la opinión dicen que al presidente le está faltando empatía? Luis Guillermo, por favor.
Me parece que hay una manifiesta desesperación en los grupos opositores. Principalmente la achaco a que están perfectamente conscientes de que esta pandemia pues ha resultado una catástrofe no solo para ellos, sino para todos en general, pero sobre todo para su estrategia de dinamitar al gobierno del presidente López Obrador. En el momento en el que el presidente y su gobierno empiecen la vacunación masiva, en ese momento va a haber millones de mexicanos satisfechos por los actos de un gobierno que ha hecho todo lo posible para superar los estragos de un sistema sanitario derrumbado, destruido por más de 40 años de neoliberalismo, que incluyen, por supuesto, al partido de la señorita Gómez del Campo. Gracias, Mariana. ¿Qué dices sobre esto de la empatía, sobre lo que acaba de decir Luis Guillermo? Bueno, me parece que el presidente ha sido cero empático con la sociedad en general ante esta pandemia, que según cifras oficiales ha dejado ya a más de 150,000 familias de luto. INEGI decía que se podía estar hablando incluso del doble. Hay muchas personas que han perdido la vida, que incluso no están registradas esas muertes por COVID. Y sí me parece poco empático, porque a la hora de ver una plana como esta, ¿no? Una fotografía como esta de maestros vacunados y médicos protestando, en el caso de Campeche, médicos de la clínica del IMSS Concordia protestaron porque mientras se aplica la vacuna anti-COVID-19 a los maestros, ellos que trabajan en primera línea contra la pandemia no la han recibido. Pienso que los primeros que debieron haber sido vacunados son los médicos que se le están rifando todos los días, y ni eso ha sabido hacer bien el gobierno. No hay empatía. Bien, hubo otros comentarios, incluso más cínicos, como este de Pedro Ferriz, quien subió este mensaje: todos deseando mejoría a López Obrador por salir positivo en COVID-19. Por dentro y en silencio se escucha: se lo merecía por irresponsable, no sean hipócritas. Pero es políticamente incorrecto decir la verdad. ¿Es válido señalar al presidente de irresponsable por haberse contagiado? Comencemos contigo, Mariana, por favor. Bueno, claro que hay una irresponsabilidad. Hemos visto al presidente no comportándose, incluso sabiendo ya que tenía los síntomas de COVID, se subió a un avión, convivió con la gente, pasa cerca de otras personas, estuvo en gira. Entonces, esto es profundamente irresponsable, y por eso hablamos tantas veces y señalamos que lo que estamos viviendo con la manera en la que se ha abordado la pandemia en México es negligencia criminal pura, que ya verán que el día de mañana los dos López van a ser juzgados. ¿Por qué? Porque hay miles de vidas que se pudieron haber salvado. Hay poca sensibilidad. Yo claro que no le deseo mal al presidente, a México no le conviene que le pase nada al presidente, pero insisto, él ha sido poco sensible, poco empático, no se ha tomado en serio la pandemia. A ver si después de esto sí se la toma más en serio. ¿Qué contestas a esto, Luis Guillermo? Hay dos puntos que son muy importantes en este asunto. Prácticamente todos los líderes del mundo, al menos del mundo occidental, se han infectado de COVID. Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, el presidente español, Pedro Sánchez, el presidente Donald Trump de Estados Unidos. Es decir, no se trata de un asunto de irresponsabilidad o de un asunto de no usar una mascarilla. Me parece que es un asunto mucho más importante entender con sensatez que estamos viviendo una de las mayores pandemias en la historia de la humanidad, y que cualquier instrumento político para entenderla está de más si no anteponemos el sentido común, que es obviamente lo que más está careciendo, sobre todo en esta estridencia opositora. Me parece que no hay mayor sensibilidad de un gobierno que reconstruir un sistema sanitario destruido, tratar de recontratar a miles de médicos que por supuesto ya no había, y por supuesto también tratar de hacer lo que se pudiera con un sistema
hospitalario Bien. como el nuestro. Bien, déjenme ir un corte, por favor. Estamos de vuelta en un minuto. No se vayan, se va a poner muy bueno este debate. Estamos en una mesa de debate entre Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, y el periodista independiente Luis Guillermo Hernández. Hablemos de Twitter, si les parece. Uno de los temas que más se han comentado en los últimos días es esta decisión que tomó la red social de suspender a por lo menos 3 cuentas con varios miles de seguidores y que están a favor de López Obrador, estas 3 cuentas. Como saben, esto ocurrió casualmente después de que el presidente señalara los nexos laborales que había tenido el director de políticas públicas de Twitter con el PAN. Primero les preguntaría si en un principio les pareció necesario que el presidente hiciera este señalamiento en contra de Hugo Rodríguez, o si acaso, no sé, ganó un pleito gratuito con Twitter. Y luego que me digan qué piensan de esta decisión de la red social de cancelar 3 cuentas sin ofrecer mayores explicaciones, por lo visto. Empecemos con Luis Guillermo Hernández, por favor. Tengo una semana buscando explicaciones por parte de Twitter México y por parte de Hugo Rodríguez, un connotado panista y sobre todo un connotado calderonista, pues para saber exactamente cuáles son los procedimientos que utiliza esta red social para dirimir la polémica entre lo que son ataques y lo que son pues réplicas en una red social. Mi postura es muy enfática. La red puede tener sus propias dinámicas, pero no puede estar por encima de la Constitución. Y la Constitución establece los límites y las garantías en términos de libertad de expresión. Y me parece que en Twitter se están violentando precisamente por la cercanía, por la proximidad de uno de sus directivos con una fracción cada vez más reducida del espectro político que es pues el calderonismo. Y me parece que urge, sobre todo, claridad, urgen explicaciones. ¿Qué contestas a esto, Mariana? Me parece que en medio de una pandemia en materia de salud, económica, social, de seguridad, me resulta, por decirlo menos, increíble que el tema del presidente de la República, ¿no? Después de saber que hay 150,000 familias de luto, que la estrategia, si se le puede llamar estrategia, para abordar el tema de la vacuna y que millones de mexicanos quisiéramos poder ver que la vacuna va a funcionar, que va avanzando, que no se está haciendo uso político electoral, lo cual me parece terrible, hacer uso político electoral con la vacuna, incluso Morena, impulsar spots para que les agradezcan, gracias por la vacuna, cuando han abordado la pandemia con las patas, cuando no ha habido capacidad para hacer lo propio. Me parece increíble que el tema del presidente sean las redes sociales, sea Twitter, cuando además hay que recordarle que Twitter es una red social privada. Yo estoy a favor de Mariana, la libertad gracias. de expresión. Ahora, la pregunta específica, Mariana, que yo hice era el posicionamiento sobre el cierre de estas 3 cuentas. Al respecto, quisiera escuchar algo por parte de ustedes y darte 30 segundos adicionales para ver si nos puedes dar una posición sobre este asunto. Mariana, por favor. Mira, primero estoy a favor de la libertad de expresión. Me parece que se ha abusado también desde esa plataforma para inventar cuentas, ¿no? Es como si yo de repente tengo 3, 4 cuentas y genero odio, violencia y muchas otras cosas desde esas mismas cuentas. Yo espero que los dueños de esas cuentas puedan verdaderamente pues dar a conocer su identidad, hacer lo propio, defenderlas, y estoy a favor de la libertad de expresión. No estoy a favor de generar odio y violencia en las redes sociales en ninguna plataforma. ¿Qué puedes decir, Luis Guillermo? 30 segundos. Me gustaría saber si Mariana Gómez del Campo nos podría aclarar qué tanto conoce a Hugo Rodríguez, qué tanto ha participado Hugo Rodríguez
en el grupo político al que ella pertenece, y si eso nos puede ayudar de alguna manera a entender todavía con mayor claridad con quién estamos peleando los ciudadanos, las ciudadanas, que creemos que Twitter es una red libre, que creemos que Twitter es una red apolítica, cuando en realidad parece que no lo es. Bien, ¿quieres contestar a esa pregunta, Mariana, o paso Sí, a la siguiente que quiero hacer? No, está perfecto. A mí primero, claro que me interesa platicar hoy con Hugo más que nunca. Quiero platicar con Hugo porque me parece que se tiene que acabar dentro de una red social como Twitter con el tema de los trolls, ¿no? Esta lucha de los trolls generando odio, violencia, polarización. Bueno, yo he sido víctima de diversas campañas al respecto y a mí no me parece algo adecuado y me parece que Twitter debiese ser mucho más fuerte con este tipo de trolls, este tipo de personas, de granjas, de gente que está detrás de las redes sociales, que se dedican a esto y que se les paga para ello. Quisiera buscar salgamos un poco. Ustedes pueden ayudar. Bien, salgamos un poco del tema de las redes y hablemos de las vacunas, porque en las últimas semanas ha existido una discusión sobre si los servidores de la nación deben o no formar parte de las brigadas de vacunación. Hay quien considera que los servidores de la nación son digamos, cuadros partidistas, en realidad son funcionarios públicos, pero ¿les parece a ustedes que hay una intención electoral detrás de esta medida? ¿Por qué no deberían formar parte de las brigadas si ellos son quienes han trabajado desde inicios de esta administración en las zonas más apartadas del país? ¿Y por qué no deberían ser vacunados si están poniendo el cuerpo y están teniendo contacto directo con la gente como parte de esta campaña de vacunación? Mariana, por favor, un minuto. Bueno, insisto, me parece que se está haciendo uso electorero de las vacunas, tristemente. Así hemos visto ya diferentes declaraciones del presidente de la República, incluso el partido Morena haciendo uso de esta campaña de vacunación en sus spots. Vemos a candidatos en específico hablar del tema. Me parece sumamente delicado, muy poco sensible, muy poco empático. Y además, yo voy a insistir, claro que los servidores de la nación no debiesen ser los primeros en estar vacunados. Los primeros en estar vacunados tienen que ser todos aquellos médicos, enfermeras, camilleros, todos aquellos que están en la primera línea de batalla. Somos el país con más muertes de cuerpo médico en el mundo. Si no somos sensibles y empáticos ante esto, o sea, de verdad, ¿de qué estamos hechos? Me parece que el gobierno no está haciendo las cosas adecuadamente y no vamos a permitir que se haga uso electorero de la vacuna, porque lo que queremos es que realmente los grupos de la población, conforme los presentó el presidente de la República, sean vacunados en tiempo y forma. A ver si pueden. Al parecer va a estar complicado. ¿Qué dices ante esto, Luis Guillermo? Estamos viviendo una emergencia sanitaria sin precedentes. Es evidente que el gobierno va a echar mano de todas las estructuras a su alcance para lograr la titánica tarea de vacunar al mayor número posible de personas en el menor tiempo que sea factible. Esto incluye no solo a los servidores de la nación, una red perfectamente estructurada y que conoce ya los territorios. Incluye también el llamado que se está haciendo a universidades, a facultades, a institutos, a instituciones, para que la gente se sume, aquellos que tienen conocimientos médicos, clínicos, de alguna manera, se sumen. Las universidades públicas están recibiendo las invitaciones para sumar contingentes a la cadena nacional de vacunación. No es un asunto menor y tampoco es un asunto electoral, es un asunto vital, es un asunto de atacar la pandemia en el menor tiempo posible. Y me parece que la sensibilidad que deberíamos los mexicanos tener es apoyar de alguna manera este esfuerzo. Bien. Se me termina el tiempo, pero quiero hacerles una última pregunta y les pediría una respuesta breve, 30 segundos. Ayer nos enteramos del anuncio que hizo la Asociación de Gobernadores del PAN, donde dicen básicamente que en seguimiento al ofrecimiento
de intentar adquirir vacunas de COVID, informan que representantes comerciales de AstraZeneca y Pfizer les informan que no se tiene disponibilidad en la producción. El hecho de que sea más difícil para un gobierno local o un privado conseguir la vacuna no es algo que ya les había advertido el gobierno federal. ¿Ven ustedes aquí una intención electoral por parte de los gobernadores, en este caso del PAN, al querer competir con el gobierno federal por la vacunación de su población, cuando en realidad ellos mismos saben que no pueden distribuir ahora esa vacuna? Luis Guillermo, por favor, te pido una respuesta breve. El único momento en el que han estado de acuerdo los opositores, los gobiernos panistas principalmente, ha sido en este breve lapso en el que se vieron pues prácticamente con el botín en las manos, el botín jugoso de la compra de vacunas. Lástima que no hayan escuchado al doctor Gatell durante prácticamente un año. Se hubieran enterado a tiempo de que era imposible hacerlo sin la intermediación del gobierno federal. Vaya chasco que se llevaron, ¿no? ¿Qué nos dices, Mariana? Bueno, que me pareció una burla del presidente de la República decirles que sí a la iniciativa privada para la compra de vacunas, decirle que sí a los gobiernos estatales. Él tenía pleno conocimiento de que estas empresas no iban a poder abastecerlos. ¿Por qué? Porque ya tienen comprometidas sus vacunas con el mundo. Y lo que sí tuvimos es una irresponsabilidad del presidente de México de decir, fórmense otros países y les regalamos incluso las vacunas que eran para los mexicanos. Ha sido completamente irresponsable, insensible e insisto, son más de 150,000 familias de luto que hoy lloran a sus muertos en este país, más las que mencionó el INEGI, que en algún momento vamos a saber todos la verdad. Gracias, Mariana Gómez del Campo, Luis Guillermo Hernández, por participar de esta mesa. Les agradecemos a ustedes su atención y los esperamos mañana con más análisis.